Morín también enseguida, antes con Aníbal Fernández. Buenas noches, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, ¿cómo analiza? ¿Cómo tomó? ¿Lo sorprendió la renuncia de Máximo Kirchner? Sí, que sorprende. ¿Cómo no va a sorprender? Máximo es un dirigente muy importante, de primera línea de nuestro movimiento político, con lo cual llama la atención su visión, pero yo no me detengo. Es mi visión, ¿eh? Yo no me detengo en eso. Si él tiene esa posición asumida y es lo que él ha entendido que tiene que llevar a la práctica, entiendo que el presidente, que ayer lo dijo con toda la letra, el presidente soy yo, él es el presidente, tiene que resolverlo como lo resolvió en 24 horas. Tiene que ya estar elegido quién es el que va a reemplazarlo para seguir adelante con una estrategia común que comprenda a todos, también a Máximo. Ahora, la carta fue muy dura, la carta de Sí, Máximo pero yo no Kirchner. le asigno valor a eso. Porque, a ver, la importancia de la discusión que se está dando en este momento es la que tiene a la Argentina en vilo. Y la discusión esa se tiene que dar en máximos niveles. Y esos máximos niveles yo no lo veo como una discusión en la Cámara de Diputados, que se va a tener que discutir porque yo lo escuché a Leopoldo, a quien le tengo un enorme respeto, por supuesto, pero él decía que no, que Martín Guzmán no había contado todas las cosas. Y no es verdad eso, porque hay 3 criterios de desempeño, así se dice técnicamente, así se presentan, que son los que tienen que ver con las reservas, que son los que tienen que ver con la emisión monetaria y, bueno, claro, y los resultados fiscales. Los resultados fiscales y las reservas van a ciclarse de una manera distinta, se ciclan trimestralmente. Pero la emisión monetaria no se cicla directamente, es una emisión monetaria por el año. No ha habido ninguna expresión que no haya sido la que haya presentado. Y en estos momentos el Ministerio de Economía está trabajando precisamente tanto en los resultados fiscales como en las reservas internacionales, específicamente en ese ciclado de trimestrales. Lo que dice Moró es que el error de Guzmán, según Moró, fue refinanciar y no reestructurar la deuda con el fondo. Que me decía hoy David que no se puede Pero dar es un esto. análisis que rengo ese análisis, porque si yo tengo que tomar lo que me está diciendo Leopoldo, yo le diría que la mejor cosa que podía haber hecho Guzmán es resolver que estos pagos se hagan dentro de 50 años. Claro. Si estamos hablando de buenas intenciones, pero esto no es buenas intenciones. Estamos hablando con señores donde si uno pudiera hacerlo como Juan Perón lo imaginó cuando se hicieron los acuerdos de Bretton Woods, no asociarse, pero estamos asociados. Estando asociados tenemos deberes por cumplir. Ejemplo, el artículo 4, cuando se refinancia. ¿Cuándo se pudo evitar ese artículo 4? Cuando el presidente Kirchner, de quien fue su ministro, y me reservo el derecho y las ganas de mencionarlo tantas veces como sea necesario porque me siento orgulloso de haber sido su ministro, bueno, lo que tiene que llevar y poner en su discusión es lo que realmente va a significar de aquí para adelante. Bueno, finalmente, hoy decía Álvarez Agís, Néstor Kirchner en el 2003 firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que era un 3% sobre el crecimiento del superávit que ponía. Pero es todo un escenario que se tiene que ir formando para poder cumplir, porque esas las charlas de las que después he reconocido porque me las ha contado, formé parte de los poquitos a los que contaba de lo charlado y de lo acordado con Horst Köhler en ese momento, después presidente de Alemania. Exacto. Era una visión muy clara de un dirigente que tenía muy en claro en la situación que nos encontramos, que era catastrófica, pero estábamos en default solamente con los papeles privados, no estábamos en default con los organismos públicos, y nosotros entonces ahora propiciamos eso, que salgamos por el default con los organismos públicos, y si entonces ¿cómo conseguiríamos ayuda de Rusia o de China o de Europa que nos exigen antes de empezar a hablar que estemos en condiciones con el Fondo Monetario Internacional? Alguno tendría que decírselos a muchos, ¿no? Ahora, ¿usted cómo analiza lo de Máximo Kirchner? ¿Como una actitud...? No, yo no asigno valor a eso, no soy celador de ellos. Es un dirigente de los más importantes de nuestro país, sí, ahí está. Él tomó la decisión, no es mucho para discutir. El presidente insistió, lo escuché ayer,
tratando de convencerlo de que no lo hiciera. No lo pudo hacer, bueno, tiene que buscar a alguien como lo hizo. Claro. ¿Y para usted no hay riesgo de que esto empioje el Frente de Todos? No tiene por qué ser, porque para los que venimos del peronismo es muy fácil explicarlo. Si primero está la patria, y la patria es la que está en riesgo, es de suponer que todos los que vamos a hacer, lo dice el propio Máximo en su carta, es sumarse a una estrategia que está llevando adelante el presidente. No puede haber 40 cabezas acá. Hay una sola. Si no hay cabeza, decía mi abuela Amparo, todo se vuelve rabo. Entonces, nuestro secreto de esto es que hay una cabeza que está pensando y piensa de llevar las cosas de una determinada manera. No te gusta, y bueno, esperemos a la próxima cuando vos seas presidente. ¿Qué querés que te diga? No te puedo decir otra cosa. Lo único que falta es que yo le diga al presidente que yo no lo acompaño porque él no hace lo que yo quiero. La verdad que no me sirve eso. ¿Usted cree que es un capricho? No, es demasiado calificar esa cosa. Digo, no es así. Hay un presidente de la nación elegido por la voluntad popular, es el que responde a las exigencias de lo que nos está sucediendo a los argentinos y el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta a esa situación en la que nos encontramos, que es impagable. Y que pero no impagable para nosotros solo, para cualquiera hubiera sido impagable porque no te hubiesen dado un mango nadie. Entonces, esa situación, a discutirla y ponerla sobre la marcha, la tiene que llevar el presidente. ¿Se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo? Bueno, todo tiene un límite. Cuando llegaron a un límite y no se pueden poner de acuerdo, el que toma la decisión es el presidente. La tomó la decisión, ahí está, ahí la tenemos. Ahora, Aníbal, es llamativo, ¿no? Porque se arregló con los bonistas privados en el marco de la plena pandemia, otro de los males que había dejado el macrismo, se creció, se está creciendo en la economía argentina, se logra este acuerdo que incluso ha sorprendido a muchos economistas, porque dicen no te exigen ni reforma laboral ni jubilatoria. Sí, yo leí a algún compañero que decía que era el peor día de su vida. No, el peor día de su vida es cuando le meten la mano en el bolsillo a los jubilados, cuando le meten la mano en el bolsillo a nuestros pibes, cuando le meten la mano en el bolsillo a nuestras mujeres, cuando le meten la mano en el bolsillo a los derechos de los trabajadores, cuando le meten, viejo, todo eso es mi peor día. Si yo eso lo puedo más o menos mantener a un costado y discutir el resto, yo quiero discutirlo. Con el tema de los papeles privados, también Máximo hace algún comentario respecto de que no hubo quita. ¿Y qué te crees? ¿Nosotros no hubiésemos querido tener quita? Claro. ¿Y cómo se hace eso? Hay tanto brazo de palanca para poder cumplirlo. ¿Sabe con qué se pelearon? Con 2 escarbadientes usados. Con eso dieron esta pelea. Por eso tiene este resultado importancia. ¿Es para festejar? No, yo no festejo nada de estas cosas porque no son para festejar. Pero había que pasarlas y ponerlas en un lugar que me permitiera seguir avanzando con el resto de las cosas. Totalmente. No, pero yo lo que llevaba era que muchas veces se avanza, se hace un acuerdo importante y desde adentro del propio Frente de Todos se empioja o se crea hacia afuera. Pero se enoja el chancho y se come, hay que seguir avanzando con esto. No hay posibilidades de andar peleando todos los días por una discusión distinta. Si el único que tiene que tomar la decisión ya la tomó. Entonces, bueno, él tratará de conciliar de la mejor manera dentro del Frente de Todos con todos. Lo ha hecho y lo muestra y lo demuestra tantas veces como sea posible. Cuando no se dan las condiciones, llega un punto donde tiene que pararse y decir, me toca a mí, ya no, si no encontramos la vuelta, tengo que tomar la decisión en este momento y tomarla. Bien. Y lo mismo sucedió con los papeles privados y lo mismo sucede con este tipo de situaciones en las que nos metieron Macri, toda esta cría que dejaron al país hecho 1000 pedazos y que nosotros tenemos que resolverlo. Y bueno, la discusión está dada en función de mejoras, porque no creo que ninguno esté hablando de otra cosa que no sea de mejoras, pero que a todos nos gustaría y que no alcanza la fuerza para poder conseguirlo. Me permite un minuto que sigue hablando Germán Martínez, flamante presidente de la bancada del Frente de Todos en la Casa de Gobierno. A ver. Bueno, yo como lo viví yo, digamos, ¿no? Yo era de los que entraba a las sesiones y entro en las sesiones y aprendo de Máximo, ¿no? Así que independientemente de este desenlace en términos de responsabilidades, seguiré teniendo absolutamente ese mismo respeto. Es un compañero que está llamado a ser protagonista. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Cree que lo eligieron como una figura de equilibrio? No sé cuáles son los criterios, sí te puedo decir lo que el presidente me pidió. El presidente me pidió que trabaje mucho por la unidad del bloque Frente de Todos. Ajá. Que hable con todos y cada uno de los compañeros y de las compañeras, en primer lugar del bloque, segundo de los bloques aliados, también empezar a establecer vínculos con los bloques opositores, y me pidió que me dedique 100% de mi tiempo a esta tarea. ¿Va a haber otros cambios en el bloque? ¿De acuerdo con la defensa de este entendimiento con el FMI? Te contesto esto y después te dejo. Yo un poquito.
voy a defender cada una de las políticas del gobierno nacional. Voy a trabajar para eso, creo que es un rol importante, pero muy complejo de llevar adelante, y voy a trabajar para eso. Tengo algunas guías importantes. ¿Cómo califica el acuerdo? ¿Cómo califica el acuerdo? ¿Y qué va a pasar con Cecilia Moró, que presentó la renuncia? Bueno, yo sinceramente espero que Cecilia nos siga acompañando, ¿no? No estaba al tanto de eso, me enteré hace un ratito, relativamente. Así como le voy a dedicar mucho tiempo en las próximas horas a hablar con cada uno de los compañeros y compañeras, hablaré con ella. Es un baluarte, ¿no? en el bloque. Realmente me gustaría que cada uno de los compañeros y compañeras que han venido llevando adelante la tarea con Máximo me puedan seguir acompañando. ¿Cómo califica? Estuve en comunicación con Máximo, seguramente me dé una charla más fuerte ahora ya sobre los hechos, ¿no? ¿Ha estado de acuerdo entonces con el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo califica y si puede llegar a tener alguna modificación en el tratamiento en el Congreso? Bueno, lo segundo primero, por algunas cosas que se dijeron hoy, ¿no? Estamos hablando de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que cuando llega al Congreso, el Congreso se deberá expedir por sí o por no, ¿no? Quien realiza los acuerdos en nombre del Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional es la cabeza del Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, y también la tarea que realiza nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán. Así que esa va a ser la tarea que nosotros vamos a tener como diputados o como senadores. ¿Pero puede modificarse ahora? Por eso es que yo digo que respecto, y ahí vamos a lo del viernes. A mí me parece que el camino de solución propuesto por el presidente de la Nación el viernes cuando anunció el acuerdo fue un acuerdo positivo, raro, heterodoxo por parte del Fondo Monetario Internacional. Hay elementos en ese acuerdo anunciado que no aparecen en otros casos del Fondo Monetario Internacional. Me parece que nos abre una ventana de tiempo, un tiempo de gracia para no pagar, que va a ser fundamental para consolidar la recuperación de la economía argentina, y nosotros queremos avanzar en lo que siempre dijimos, queremos crecer y pagar en función de ese crecimiento, ¿no? Por eso es importante lo que siempre nos decía Néstor, ¿no? Los muertos nos pagan sus deudas y si quieren que paguemos, que nos dejen crecer. Y me parece que el presidente de la Nación tiene muy claro esto. Martínez, sí. ¿peligra la aprobación en el Congreso de este acuerdo? Yo voy a trabajar para que no siento que peligre. Me parece que vamos a tener que trabajar. Muy claro y muy preciso el flamante presidente, aclarando todos los tantos, ¿no? Excelente la explicación que acaba de dar. Juan. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué cree que va a pasar en el Congreso de la Nación con el acuerdo con el FMI? Por un lado, un oficialismo donde se escuchan voces críticas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, no se sabe si van a votar a favor, en abstención o en contra. Y por otro lado, con una oposición que, sin ir más lejos, viene de votar en contra de un presupuesto, de voltear un presupuesto, la herramienta principal de un gobierno. Respecto del bloque al que pertenezco, porque pertenezco a esta fuerza política, estoy convencido que no va a haber ningún inconveniente. Son gente de bien y la estrategia es la única que teníamos, yendo a buscar conclusiones y soluciones sobre una situación no deseada ni provocada. Sí, hay diputados que se van a mostrar críticos, pero a la hora de votar van a acompañar. Yo no tengo dudas de eso. Pero lo segundo sería de una incoherencia y de una falta de respeto hacia el pueblo argentino, que la oposición que generó este conflicto severo, tomándose una deuda que nos metió hasta las verijas, 45.000 millones de dólares que no se sabe ni dónde están, que no se presenten a votar. Antes ellos miraron para el costado o sonrieron cuando Macri alegremente le pagó a la instrucción del juez Griesa. Si vieron eso como saludable, no van a ver esto que está tratando de mejorar las posibilidades del pueblo argentino. Tengo que creer entonces que estamos en un muy buen camino. Ministro, buenas noches. En respecto a esto que se menciona de que se podría haber ido a la Haya o a algún tribunal internacional a repudiar el acuerdo con el fondo y buscar algún tipo de solución, tal vez consignar los pagos a un fallo de la Haya, de algún tribunal, ¿lo ver algo real? ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántos conoces que se hayan hecho? 0. Ninguno. No va a suceder nunca. ¿Vos creés que alguien en el mundo va a sentar el precedente de decir que un país... Cuando se discutía en la época de Néstor, o la previas a Néstor, con el Fondo Monetario Internacional, Anne Kruger, que era la segunda del Fondo Monetario, ella empujaba por lo que se conoce en la ley de quiebras de los Estados Unidos como el Chapter 11, es decir, la quiebra soberana de los estados. Hasta dónde tenía puesta el cassette esta señora,
que seguramente defienden los intereses que le pusieron a defender, ¿no? Enojarse con ella es tonto, me parece, pero era lo que quería por nosotros, era hacer quebrar a la Argentina y que cumplieran con las mismas condiciones que el Chapter 11, con el capítulo 11 de la ley de quiebra de los Estados Unidos. La situación de Kröger y de Hurst-Keller no es la misma antes de la asunción de Néstor que con Néstor gobernando. No es la misma, es absolutamente llana la que tienen con Néstor, porque ven que el presidente está tratando de hacerlo. Y Alberto los contó que él mismo es el que le planteó en la conversación a Hurst-Keller, mire, nosotros déjennos trabajar, déjennos crecer, déjennos vivir, que eso que nosotros queremos trasladarle al pueblo para que el pueblo tenga las condiciones necesarias para vivir dignamente es lo que va a generar la riqueza que le va a pagar a ustedes, y lo demostró con los hechos. Claro, sí, bueno, digo, Argentina no pudo en la pulseada con los fondos buitres, es difícil que pueda con Nunca lo va a poder, porque nunca nadie te va a dar la derecha para que vos digas que no pagando hiciste las cosas bien. Nunca. Nunca. Sería el peor de los mensajes para el mundo financiero en cualquiera de las condiciones. Ahora, entonces, ¿por qué estas actitudes que se ven en mucho? ¿Qué es? ¿Romanticismo o es que no están de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández y buscan erosionar desde adentro al gobierno? Que sean nuestros compañeros, algunos que no estén de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Tienen matices, que los discutan. Llega un momento que no se puede discutir más, hay que avanzar. ¿Y cómo se avanza? Y como decía Juan Perón, la mayoría es la que va a tomar la decisión, no lo inventé yo. Se lo decía Juan Perón a quien lo quisiera escuchar eso. Esta es una parte de la discusión que se tiene que dar. Todo lo otro que puede venir de afuera son posiciones que tienen que ver con la ventaja o la desventaja que puede sacar en términos electorales o futuros términos electorales. Lo que hicieron con el presupuesto, que algunos deben haber creído que les hizo bien, yo creo que están equivocadísimos. Obvio. Y que, por supuesto, el gobierno está haciendo las cosas como nunca dejó de hacerlas correctamente, las está haciendo correctamente y haciendo una justa distribución de ese presupuesto conforme el artículo 27 de la ley 2456 de Administración Financiera, y poniendo a disposición de los ministerios un presupuesto ayornado con lo que les dejaron para poder hacerlo, pero no genera conflicto, no mueve el amperímetro eso. Ahora, ¿no alimenta la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque a aquellos profetas del cuanto peor mejor de Juntos por el Cambio? Porque muchos incluso se estuvieron expresando y decían, bueno, hasta que Cristina no diga nada, entonces nosotros no vamos, o condicionaban su... Mira vos que la van a condicionar a Cristina, como si Cristina fuera de arriar con un palito. Le vas a decir a Cristina, che, por favor te ruego, decir que sí, así estos tipos votan. Ahora, yo lo que digo es, el ala dura de Juntos por el Cambio, los que justamente terminan llevando a todo el bloque después a votaciones estrepitosas como la que vimos en el presupuesto. Pero los resultados son los que se ven. No pueden decir a tu jefe de banca ni siquiera vota. Bueno, no es lo que han dicho, ¿sí? no es lo que han dicho los diputados más notorios, digamos, los que más se ven. No es lo que vienen diciendo ellos, porque son... Algunos pueden estar muy en contra del peronismo, ser muy gorila o lo que se les ocurra, pero lo que no pueden no ser es inteligentes y serios de saber que son los que provocaron el desmán en el que se encuentra la Argentina. Alguien va a tener que ponerlo en su lugar y esto es lo que no va a poder ser sorteado de alguna manera. No puede ser sorteado. Va a tener que tratarse como corresponde, y tratarlo como corresponde significa que todos van a tener que opinar. Y en la opinión va a pasar eso. Con el presupuesto pasó lo mismo. Quisieron hacerlo como una muestra de fuerza que terminó yéndole un bombazo al córner, no salió para nada. Y respecto de las revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional, que es una de las principales críticas, incluso puertas adentro... Ese punto es el artículo 4 del estatuto, que cuando Néstor Kirchner paga al Fondo Monetario Internacional, se da el gusto de decirle, no, mire, usted no venga por el artículo 4 porque usted no tiene plata acá, así que no venga a pedirme nada. Que en definitiva es una revisión que lo preocupante sería que nosotros acordáramos políticas públicas con el Fondo Monetario, porque entonces las revisiones se transforman en un sumario, vienen y te toman lección, y si vos no cumplís con la lección que te toman, te sancionan con los préstamos. Y no es eso. ¿No se corre riesgo ahora de eso? No. Lo que pasa es que vos te estás comprometiendo en medidas fiscales, por ejemplo, de cómo vas a hacer la cascada de la caída del déficit fiscal
y alguien la tiene que ver. Si no, ¿cómo se sabe si se cumplió o no se cumplió? Ahora, Aníbal, hay un componente también que no hay que descuidar y que no hay que dejar afuera del análisis, que hay sectores que a este gobierno lo buscan erosionar todos los días y que buscan hacerlo pero caer. el presidente que no ha sido... No le ha regalado ningún costado flaco a nadie. Si esas cosas las tiene que seguir confrontando, las va a confrontar. No, pero digo, ayer, por ejemplo, Leandro Santoro, yo le preguntaba, digo, si íbamos al default, decía, hoy teníamos feriado bancario. Y Roberto Bachmann decía... hubiésemos tenido una devaluación que hubiese pegado en el techo. Roberto Bachmann decía, antes daban un golpe económico. Bueno, la discusión esa no se va a dar. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que se fue haciendo con los dos escarbadientes usados es ponerlo de la mejor forma, que no nos exijan cosas locas como, por ejemplo, echarle mano a los bolsillos de los jubilados, como lo hicieron todos, sacarle a los derechos de los trabajadores, ir por las políticas laborales liberales, todo ese tipo de cosas que nos han llenado las orejas de su gran propuesta que tenían, no van a suceder. Bueno, si fueron capaces de votarle lo que pedía Griesa y sin chistar, ahora que uno saca ventajas para que el pueblo argentino sufra un poco menos, porque sufrir va a sufrir, sufre un poco menos, vamos a ponerle a eso una discusión de otra característica. ¿Qué opina de la marcha de hoy por el tema de la escuela? Yo no quise opinar. Hay algunos vagos de sus colegas pusieron, no, que Aníbal está en contra, a favor de la marcha. Yo no estoy ni a favor ni estoy en contra, no debo hacerlo. Soy un ministro de este gobierno y yo no creo que tenga que expresarme en esos términos. Respecto de la Corte he tenido siempre mis críticas. Obvio. Gato, las he hecho en este programa tantas veces como fue posible. Totalmente. Y no cambia mi manera de pensar. Voy a insistir, por decir algunas de las cosas. Néstor Sagüez, que es un constitucionalista rosarino, no peronista, él dice que siendo un poder de la República tiene que tener poder político. ¿Y cómo hace para tener poder político? Y bueno, tiene que conquistarlo del respeto que tenga por sus otros poderes. ¿Esta Corte tiene tanto respeto por los otros poderes? Creo que no. No, ¿es verdad? Creo que no. Entonces esa discusión es la que se tiene que dar. Pero yo no participé, ni la alenté, ni de la desalenté. Me ocupé de lo que me tenía que ocupar. Hablé ayer con algunos de los organizadores porque estaba junto con Marcelo Alessandro ordenando el tema de la seguridad en las calles, que nadie tuviera ningún inconveniente y pudieran expresarse libremente, y eso sucedió y después se desconcentraron sin inconveniente. La última, no sé si mis compañeros tienen alguna otra, pero digo, la situación, ¿cómo está siguiendo la situación en Rosario? Nuevo crimen que se ha dado. Esta situación del casamiento no está en el marco de donde estamos trabajando nosotros con Gendarmería. Nosotros sí le pedimos y trabajamos fuertemente con ellos, con los fiscales que el Ministerio Público tiene puestos en este lugar, y además con los que forman parte de los fiscales federales y los fiscales de la provincia. Todo lo que nosotros tengamos para trabajar, vamos a seguir metiéndonos ahí, y estamos yendo ya en marzo, supongo que ya lo estaremos concluido, con la instalación fija de un escuadrón de gendarmería con 1000 efectivos que lo que tiende es a eso, a abrirse mucho más en el juego para poder participar en una situación que es incómoda. Aníbal, muchas gracias como siempre. Gracias. Bueno, Aníbal Fernández ha pasado con todo el análisis. Anoche el presidente Alberto Fernández. Así hemos arrancado.